Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula al talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20,000 usuarios. Su enfoque en la mejora de los procesos de selección ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improving reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com. Thinkers se escribe TH y latina NCRS. Básicamente, si te soy muy sincero, Mario, aquí en total vulnerabilidad fue nuestro último recurso. O sea, venderle a empresas fue nuestro último recurso, nuestro último pivote de negocios. Si eso no hubiera funcionado, hubiéramos descabezado el bebé. Lo que nos trajo aquí es todos improvisando, todos haciendo lo mejor que podemos, todos tratando de hacer lo que menos mal, lo que el destino nos decía que tenemos que hacer, reacomodándonos en nuestros roles, digamos, improvisando la empresa en muchos aspectos, ¿cierto? Pero lo que nos va a llevar a la empresa que vende $10 millones al año en podcast o como agencia de contenidos para grandes compañías, probablemente no es lo que nos trajo hasta acá, no son los procesos que nos trajeron hasta acá, no son los clientes que nos trajeron hasta acá, no son las metodologías que nos trajeron hasta acá. Entonces, creo que siempre cuando miremos hacia adelante y juguemos un juego de horizontes, ¿cierto? Y es horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, lo que tenemos que entender es que todos los horizontes, o sea, H1, H2, H3, todos esos horizontes van a cambiar los prerequisitos de habilidades, conocimientos, sistemas y procesos que tiene la empresa para llegar allá. Y yo decidí hacer un ajuste de mis prioridades porque tengo una misión que me ha carcomido por dentro desde hace mucho tiempo y es ver que los creativos del mundo latinoamericano, del mundo en general, pero a mí solo me interesan los de habla hispana, que los creativos no se saben valorar y no saben defender su valor y no entienden que la creatividad no solo es el futuro, sino que la creatividad es probablemente de las cosas más valiosas que hay en el mundo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí, como sabes, sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia inmersiva de las entrevistas y de los invitados. A partir de hoy están todos los episodios en YouTube. Encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a Santiago Cortés. A Santiago lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @SantiCCalle. Santiago es cofundador y director comercial de Naranja Media, la agencia de podcast más grande de Latinoamérica, con clientes como Nubank, Bancolombia, Rappi, entre otros. También co-host de Máquina de Ventas, un show con más de 41,000 oyentes mensuales, y recientemente acaba de lanzar Despega Creativo, plataforma de educación en línea para empresarios de la industria creativa. Santiago es una persona altamente creativa y también tiene una habilidad como pocos para generar modelos de negocios, y en este episodio te vas a dar cuenta por qué. Hoy con Santiago platiqué sobre la paciencia detrás de dominar tu arte, el riesgo de no ser un eterno aprendedor, cómo demostrarle valor a tu cliente en la etapa temprana y la prioridad que es conocer a tu audiencia más que nadie, entre muchos temas más. Como nota del episodio, si tú estás trabajando en industrias creativas o no, no importa. Este episodio te va a ayudar mucho para saber cómo abordar a clientes de alto perfil y, por supuesto, convencerlos. Te dejo con esta muy, pero muy buena plática con Santiago Cortés. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Hola, Mario. Gracias por la invitación. Qué bueno estar acá. Oye, seguramente la vamos a pasar bien. Ya te vi que te preparaste con un café. Digo, no sé si te preparaste. Estás en un país cafetero 100% como Colombia, pero sí, pues salud por eso. Entonces vamos a darle, ¿no? Sí. A darle átomos. Buenísimo, sí. De una. Aquí tengo. Salud a todos los que nos están viendo o escuchando. Perfecto. Oye, Santiago, bueno, antes de irle entrando de lleno a la carnita, como decimos, has tenido como un recorrido como muy extenso, a pesar de que estás muy joven en temas de negocios y emprendimiento. Platícame de la historia de la que fue llamémoslo así, tu primer inversionista ángel
para Naranja Media, para lo que hoy es Naranja Media. Digo, has tenido muchas iteraciones y pivoteos. Entiendo que la primera inversionista, Ángel, fue tu mamá y vaya que de una manera muy peculiar. Platícame esa historia. Mi mamá tiene este rol de apoyarme incondicionalmente con un alto nivel de destreza y de apoyo incondicional. Y cuando empezamos, pues éramos los 4 socios y nos veíamos en mi casa para trabajar, haciendo Empréndete, pues el primer podcast que antes de ser Naranja Media nos llamábamos Empréndete, que éramos solo un podcast, éramos un hobby que no nos dejaba un centavo. Y mi mamá en realidad fue la que empezó a ponerle espacio. Si yo hubiera pagado por un espacio que mi mamá nos proveía, yo hubiera tenido que pagar algo así como unos $5,000 o $10,000 al mes en renta. Y aquí no lo tenía que hacer, o sea, tenía el primer piso de una casa enorme, clásica en Bogotá, en una de las ciudades más caras de Latinoamérica, en uno de los mejores barrios de Bogotá. Yo no, o sea, hubiera sido imposible pagar ese espacio y ahí estuvimos, como dijimos aquí, mamando gallo, estuvimos molestando la vida hasta que ya nos crecimos demasiado y tocó irnos de ahí, pero no solo eso, en realidad mi mamá como primera inversionista ha sido mi primera inversionista en casi todo, es decir, en casi todo lo que yo he hecho. Yo he necesitado que mi mamá sea directora de logística. Mi mamá cumplió muchos roles en mis diferentes empresas, unas que ya se quebraron, otras que están bien, otras que yo ya no ni veo. Hay negocios que yo dejé de meter la mano, pero directora de psicología y cultura y organizacional. Ella, o sea, mi mamá durante la época en la que trabajábamos en la casa, ella era la que le daba terapia a todos mis socios en sus diferentes problemas, que mi novio, que mi novia, que esto, que la vida, que mi trabajo, crisis existencial. Mi mamá le solucionaba la vida a todos, los escuchaba a todos. Mi mamá siempre ha sido muy sabia en ese sentido, entonces ha sido muy interesante como igual ella ha cumplido un rol. Naranja Media no estaría donde está si mi mamá tampoco me ayudara con un montón de cosas que yo ya no tengo cabeza para hacer y mi mamá las hace con muy buena destreza. Entonces sí, en realidad es así como que fue una transición de inversionista a Ángel, de oigan, les presto la casa, yo sé que salir a pagar este espacio es una millonada, trabajen aquí y pasamos bien, los almuerzos eran geniales, mi mamá cocina delicioso, era genial, la vida era genial. Sigue siendo, solo que ahora cambió y yo creo que mi mamá dio una transición muy, muy chistosa. Yo sé que muchos emprendedores dicen como no, la mamá le dice uno que uno está lindo todo el tiempo, esas cosas, pero mi mamá y yo hemos llegado a un acuerdo tácito de desempeño sobre tanto mi marca personal, mi tarea como en Naranja, como ya haciendo ventas, un montón de cosas, como Chief of Staff, que es este rol que todos los grandes líderes de las grandes compañías, todos los CEOs de las compañías, pues tienen ese rol de necesito a alguien que esté en la capacidad de seguirme al ritmo que yo voy, haciendo las cosas muy bien, o sea, con seniority. Ese es el rol de mi mamá ahorita, pero así empieza todo. Oye, Santiago, creo que después de hacer la tarea de preparar esta charla, estoy seguro que pudiéramos hacer un episodio completo hablando de tus emprendimientos, negocios. Ahorita que dices que unos se apagaron, se durmieron, otros quizás no estés tan seguro dónde están ahorita y otros simplemente dejaron de existir. Cuéntame algunas de las lecciones, pero sobre todo del otro lado de la moneda, ¿no? De las lecciones que tengas ahorita así en tus huesos todavía acerca de los que no funcionaron. Digo, me platicaban de armar tipo barmans a domicilio, sí, una perforadora por ahí, cripto, que eso ya suena un poquito más reciente quizá. Platícame alguna lección sobre todo de los que sí de plano dices tú, bueno, la verdad, no funcionaron. Por una razón, y es que ahorita estoy lanzando una nueva empresa que se llama Despega Creativo. Despega Creativo, básicamente, o sea, para darte no sé si te hablaron de esto, pero Despega Creativo es básicamente una comunidad de aprendizaje, es decir, es una escuela de educación en negocios para gente creativa en habla hispana en Latinoamérica. Es decir, enseñarle a los creativos a vender, crecer y escalar sus negocios. Nosotros en Naranja Media acabamos de cruzar la barrera de los $2 millones en ingresos y quiero enseñarle eso a otros creativos, productores audiovisuales y demás. Y esta empresa nació con todas estas cosas capitalizadas. ¿Cuáles son esas cosas? Te voy a decir cuáles son los errores que yo creo que uno tiene que evitar cuando lanza una empresa. La primera, creo que lanzar una empresa sin un equipo es absolutamente imposible. Es probablemente de las peores tareas que uno puede hacer, es luchar una batalla en contra de la corriente.
No tener un equipo capacitado y un equipo que le esté metiendo el diente me parece de los peores errores que hay. El equipo realmente te complementa esto. Esto es en realidad un cliché, pero si alguien de la audiencia está pensando en lanzar una empresa, yo no cometería el error de lanzarla sola. Yo trataría de tener socios al comienzo, socios que sean vitales, complementarios y que agreguen un valor exponencial. Pero hay otra cosa, ¿sabes? Y te voy a decir, yo hoy en día no quisiera lanzar empresas sin método, sin un cuerpo de conocimiento de cómo se lanza una empresa, de cómo vender y cómo crear productos. Me voy a explicar. La razón por la que Naranja Media le tomó tanto tiempo ser exitosa, nos tomó tanto tiempo lograrlo, ¿sí? Llegar a ciertas metas de éxito y nos hizo comer tanta mierda, nos hizo pasarla tan mal debajo del agua tanto tiempo, es porque no teníamos un framework, un sistema, una educación. ¿Qué es lo que pasa? Los latinoamericanos somos, respecto al emprendimiento, lo asumimos como si el emprendedor es el que se quedó sin trabajo, ¿cierto? Y le tocó emprender, y los papás lo ven como, ay, bueno, listo, le tocó emprender, mijito, hágale, ¿no? Como, bueno, lo apoyamos, pero es como eso, y ser músico probablemente es igual de grave en una familia tradicional. Ahora, cada vez el rol del emprendedor se ha ido desmitificando y ha ido subiendo en el escalafón de estatus social. Hoy tenemos unicornios, hoy tenemos a David Vélez, hoy tenemos a Simón Borrero, hoy tenemos a los Bilbao, hoy tenemos a McAllister, a un montón de personas que ya vendieron sus empresas, que ya salieron a bolsa, donde crear una startup, donde crear una empresa, pues tiene un prestigio mucho más alto. Sin embargo, muchas veces cuando salimos a emprender creemos que hacer negocios es montar una página web, abrir un Instagram y pues ponerle un precio a mis productos y venderlo y hacer un par de posts en Instagram y esperar a que lleguen. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que, yo me acuerdo que cuando yo entrevisté a Bill Olet, el autor de Discipline Entrepreneurship y también en ese momento director de innovación y emprendimiento del MIT en Boston, él me dijo, Santi, el gran problema que tiene el mundo del emprendimiento es que nadie se ha puesto a la tarea de crear un cuerpo de conocimiento, así como la medicina y el derecho, sobre cómo emprender, creer, escalar y vender empresas. La razón por la que Despega Creativo nace muy adelantado en Product Market Fit, nace muy adelantado en un montón de cosas, es porque yo dije, aquí yo no me voy a inventar el hilo negro. Ya hay gente que sabe crear empresas digitales, que sabe crear empresas de educación en línea, que sabe vender cursos, que sabe hacer lanzamientos digitales, que sabe crear marketing digital. Yo no voy a llegar a improvisar, yo voy a tener la humildad de decir, no sé, voy a pagar un chingo de lana educándome, voy a pagar un chingo de lana en comprando libros, leyendo tiempo y dinero para entender esto cómo se hace y lo voy a seguir religiosamente paso a paso. Ese fue el problema de Naranja Media, que nosotros en Naranja Media improvisamos muchas cosas hasta que después encontramos realmente esquemas de negocio de cómo hacer esto. Pero mucho tiempo, pues era lo que nos decía el viento, ¿no? Como, a ver, ¿para dónde va el viento? ¿Qué es lo que te hace a ti, por ejemplo, entendiendo que eres muy inquieto, venías como de emprender, ya sabías, tenías una noción muy clara de lo que era hacer negocios en cierto grado? ¿Qué es lo que se te hace tan atractivo del mundo del podcast? Que como, bueno, yo creo que todos los que consumimos contenido y que en este momento tenemos algún podcast, pues hay algún contenido, algún podcaster que nos enamora y decimos, güey, yo quiero School of Greatness, yo quiero un Tim Ferriss Show, el que tú quieras, ¿no? O sea, ¿cómo pasa eso de que tú digas, por aquí le quiero dar en temas de poner todas las balas en lo que hoy en día es Naranja Media? ¿Qué es lo que te hace atraer a eso, no? Pues mira que nuestra historia tiene mucho drama y probablemente para eso necesitemos más alcohol involucrado en esta llamada, pero nosotros arrancamos forzando un podcast, ¿cierto? Que lanzamos en 2015-2016, Emprendete. Lo tratamos de forzar a empresa, tratamos de monetizarlo por todos lados y no lo logramos. Y eventualmente cuando ya se nos estaba acabando la gasolina emocional, cuando se nos estaba acabando la gasolina financiera, cuando todo se estaba acabando, ahí nosotros decidimos, oiga, ¿qué pasa si nosotros empezamos a crear estrategias narrativas de storytelling, estrategias de podcast, estrategias de marketing enfocadas en podcast para grandes marcas? Y cuando tomamos esa decisión es que que Naranja Media se forma. Antes lo único que había era la frustración de haber tratado de forzar un hobby en una empresa, una pasión en una empresa,
Que uno puede vivir de su pasión 100%, con método, claro. Nosotros no teníamos método y por eso la estábamos pasando tan mal. En ese momento el mundo del podcast era cero atractivo. Nosotros estábamos perdidamente enamorados del podcast en 2017, 2016. Que lo que termina pasando en realidad es todo lo contrario y es solo a nosotros nos gusta el podcast. En habla hispana, solo a nosotros nos encanta, solo nosotros lo queremos monetizar, solo nosotros. Esto era un desierto en 2015, en 2016. Entonces, pues hacer esto era virtualmente imposible. 17 formas de monetizar tratamos de hacer y todas fallaron hasta que dijimos, ¿por qué no le tocamos la puerta a los grandes corporativos y miramos a ver si ellos están interesados en que hagamos esto con ellos? Y corrimos con la suerte, el talento y el timing de llevarnos el mercado por encima. ¡Prum! Y parecía que había demanda, pero pues había una demanda forzada. Al comienzo vender podcast era muy difícil porque era una venta muy educativa. O sea, nadie sabía pronunciar la palabra podcast, nadie sabía hasta dónde se escuchaba, Spotify no había abierto su sección de podcast. Fue muy doloroso, pero básicamente, si te soy muy sincero, Mario, aquí en total vulnerabilidad, fue nuestro último recurso. O sea, venderle a empresas fue nuestro último recurso, nuestro último pivote de negocios. Si eso no hubiera funcionado, hubiéramos descabezado el bebé, como los espartanos. O sea, eres imperfecto, ¡buah! Al acantilado y ¡buah! Nos hubiera tocado hacer eso. Entonces, yo creo que esa fue la verdad. Es decir, era ya después de tanta frustración de nosotros, mira, usualmente a uno le dicen que uno debería empezar un negocio teniendo en cuenta un nicho, un dolor de mercado, una necesidad, un vacío en el mercado, demanda subatendida. Nosotros no hicimos nada de eso cuando empezamos Emprendete. Lo único que nosotros queríamos hacer era hablar con emprendedores y empresarios porque la universidad no nos estaba dando lo que nosotros estábamos esperando. Ese fue el gran problema, ese era el gran reto. Ya, ese era el gran reto de Emprendete en su momento. No sabíamos si la audiencia tenía un dolor, había una necesidad al tamaño del mercado. Entonces, por eso nos costó tanto trabajo. La antesala en realidad es muy dramática, o sea, la pasamos muy mal. Oye, la pasaron muy mal, pero ahora sí que no dejaron de hacerlo. Entonces, de alguna manera, la pasión servía como gasolina para comprar ese tiempo de alguna manera, ¿no? Digo, yo sé que suena como que decir, güey, me hubiera encantado eso que dices tú del método. Uno, el método y encontrar el mercado más pronto, pero quizá Claro. en esos años, entre, no sé, hablando de 2016, 2017, antes de que se acercaran a las empresas, quizá ni siquiera estaba lista esa ventana, ¿no crees? O cómo lo piensas hacia Ni atrás. siquiera. La ventaja que nosotros entendimos que teníamos es que era la ley, lo que dice Gladwell en su libro de Outliers, y es, nosotros ya llevamos 10.000 horas, ya teníamos las 10.000 horas en la bolsa, en la maleta, en la valija. Entonces nosotros ya éramos expertos, ya éramos dueños, maestros y dominadores de nuestro arte. Ya ese arte era nuestro. Entonces cuando decidimos ya abrir, o sea, hacer el pivote de negocios, no había nadie en Latinoamérica que supiera hacer podcast como nosotros, no había nadie en Latinoamérica que hiciera tantos podcasts como nosotros, no había nadie en Latinoamérica que lo supiera vender como nosotros. Entonces éramos un monopolio durante muchos años. Nosotros éramos un monopolio. O sea, cuando la gente quería hacer podcast con su marca, o lo hacía con un ingeniero de sonido de poca monta en algún lado cobrando por horas, o lo hacía con Naranja Media, la boutique de podcast más grande de la TAM. Entonces, la ventaja de pasarla tan mal durante tanto tiempo es que lo que hizo fue prepararnos en maestría. De pronto un poquito más de la cuenta, porque 3 años preparándonos en maestría fue un poquito demasiado, pero en general si alguien está escuchando y está en una posición parecida de yo llevo un montón dominando mi arte, ahora lo que tienes que encontrar es la forma en cómo eso se monetiza, cómo eso se vuelve negocio, cómo tiene market fit y a qué audiencia le interesa eso. Entonces, por eso creo que en retrospectiva, Mario, lo que pasó fue que nosotros, yo veo la inversión, esa etapa de la vida de Naranja, cuando ni siquiera nos llamábamos Naranja, solo en Emprendete, estábamos dominando nuestro arte para después salir a vender con un diferencial incopiable. Nadie, todas las empresas, todas las otras productoras nos querían copiar y nadie nos alcanzaba porque nosotros ya llevábamos, empezó la maratón de 42 kilómetros y nosotros llevábamos en el kilómetro 30 cuando todo el mundo estaba hasta ahora en el kilómetro 1. Oye, Creo que yo lo veo así. y hablando de esta, te decía, ¿no? Cómo platicaba con Juanpa y con Manu, eh, y hablábamos de este matrimonio perfecto, que es esta sociedad que tienen ustedes.
Digo, y junto con Daniela, solamente que yo con Daniela ya es invitada de aquí del podcast, pero en esta ocasión no platiqué con ella, pero a lo que voy es Ya. que, ¿qué tanto eso le atribuyes lo que hoy en día pues ya se puede decir a viento y marea que es un éxito? Porque la verdad es que ellos me platican de una historia, igual como dices tú, con muchos matices y con mucha emoción de cómo hicieron este fit de amistad, primero que nada. Y muchas veces, no sé si te pasa a ti, Santiago, de verlo en los libros de no te asocies con tus amigos, no hagas Sí, sociedades sí. con esto, o sí. Entonces, yo siempre he creído que sí se puede, solamente que debe haber como un acuerdo. O sea, depende mucho de la clase de amistad y del perfil de la persona. En tu caso, pues pareciera que fue una historia no con un final, porque creo que el final todavía no llega, pero que tuvo un comienzo como de telenovela. No sé si Claro. sí fue así Pero o siempre hubo como este aprendizaje por medio. mira, sabes que yo creo que en realidad no siempre fue así. Creo que la historia por allá acaciaba verano del 93. Mentiras, estábamos por allá en 2015, 2017 cuando estábamos con otro socio. Y me acuerdo que en esa época las reuniones de socios eran súper tensas, a veces eran bruscas, a veces eran groseras, nos hablábamos duro, eran incómodas, eran tensionantes y no llegábamos a decisiones, se alargaban demasiado, la comunicación era pésima, los roles eran pésimos y ese fue, y digamos que nosotros, ese matrimonio perfecto entre los cuatro fundadores de Naranja, es decir, entre Manuel, Daniela, Juan Pablo y Santiago, y que aparte ahora somos junta directiva también, es decir, tenemos esos dos roles, o sea, accionistas, socios y junta directiva y ejecutores de la empresa, que además son muchos roles que compartir. Hoy en día es un matrimonio perfecto porque entendimos cómo tenemos sistemas de toma de decisiones, es decir, nosotros nos reunimos todas las semanas, una hora o una hora y media a tomar decisiones con los temas que vamos poniendo en un grupo de Telegram, ¿cierto? Y vamos tomando decisiones muy al estilo de o sea, nosotros somos fans de La Estrategia Emergente de Alejandro Salazar, un gran libro recomendadísimo. Nosotros tomamos decisiones así. Nuestra estrategia va emergiendo y nosotros vamos tomando decisiones siempre pensando en, estamos aquí es para ganar. ¿Sí? La única mentalidad que tenemos es, estamos aquí para ganar y para sacar adelante la empresa, a los socios y a sus empleados. Ahora, eso no siempre fue así. Antes teníamos un socio que era súper conflictivo, problemático, estaba como encontrándose a sí mismo en la vida, entonces eventualmente ese socio se terminó saliendo de la empresa. Después ese espacio lo ocupó Manuel, que es nuestro actual CEO, él llega a ocupar ese espacio y ese espacio en realidad nosotros empezamos a entendernos porque éramos amigos y nosotros siempre dijimos algo y es, sí, es un error asociarse con los amigos, pero dijimos la amistad por encima de todo. Nosotros tenemos dos sombreros muy claros. Si uno se asocia con los amigos o con familiares, uno tiene que tener dos sombreros muy claros y es el sombrero cuando somos socios y el sombrero cuando somos amigos. Y nosotros nos volvimos muy buenos, o sea, es decir, con el tiempo, ¿cierto? Estamos hablando que esto es un espectro de tiempo de 7 años, en saber quitarnos el de amigo y ponernos el de socio, quitarnos el de socio y poner el de amigo. Pero como si fuéramos unos sociópatas, Mario, como si dijéramos, nos vamos a disfrazar y nos ponemos una máscara de socios y salimos y peleamos, nos agarramos, ¿qué pasó aquí? ¡Guau! Tomamos decisiones, inmediatamente nos quitamos la máscara y es un acuerdo explícito que todos hicimos. Vamos a cuidar la relación por encima de todo. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en espacios de amigos, tenemos la regla de nada de trabajo, no hablamos de trabajo. Si salimos a cenar, que es un cumpleaños, que vamos allá, que vamos acá, que nos vamos de vacaciones juntos, que vámonos de viaje, nadie habla de trabajo. Nadie. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y hay otra cosa que fue, el matrimonio perfecto fue pasando porque yo creo que los socios, eventualmente cuando tú sacudes un tarro con arena y agua, la arena se exacerba y se va por todos lados. Y cuando tú la dejas quieta, ella empieza a sentarse, ¿cierto? A sedimentarse. Nosotros nos demoramos mucho, pero empezamos a entender cada quien en qué lugar caía, ¿cierto? Manu lo dice mucho como líder y es la gente correcta en el lugar correcto. Creo que nosotros empezamos a encontrar nuestros lugares correctos donde estábamos ejerciendo nuestra área de genio, ¿cierto? Es decir, los socios solo deberían operar en su área de genio, todo lo otro lo deberían delegar. En mi caso, las ventas, en el caso de Manu, el liderazgo, en el caso de Daniela, el marketing y en el caso de Juanpa, el genio creativo y el genio narrativo. Entonces todos empezamos a encontrar un rol muy particular que le agregaba valor exponencial a la compañía. Pero no siempre fue, pero eso fue a las patadas. De nuevo, Mario,
la razón por la que, por ejemplo, una empresa como Despega Creativo nace con hartos niveles de eficiencia, nace vendiendo desde el día cero, es porque en vez de tomarme 7 años en entender cómo es que cada uno va a caer en su lugar, Mucho, si tú me dijeras cómo yo empezaría mi siguiente empresa, yo no la empezaría ni la haría como Naranja Media. Siendo que Naranja Media es mi bebé exitoso, $2 millones, bla, bla, 45 clientes corporativos, las marcas más grandes del mundo son clientes mías. Yo haría todo lo contrario a como hice Naranja Media. Entre ellas, buscar y asignar roles a mis socios. Entonces suena, es doloroso, pero usualmente la primera empresa, tu primera empresa tú cometes todas las cagadas en esa primera empresa. Todas las empresas que yo comience de aquí en adelante las voy a empezar al revés de como empecé Naranja Media, siendo que Naranja Media ya vivió un nivel de éxito. Yo creo que en Naranja Media lo que hicimos fue fuerza bruta. ¿Sí? Talento y fuerza bruta. Esa fue nuestra estrategia mucho tiempo. Casi que todavía lo es. Pero bueno, te respondí la pregunta. Oye, no siempre fue un idilio amoroso. Entonces, si tú puedes, ahorita para seguirme en ese hilo que mencionas, dices que mencionas que harías muchas cosas diferentes. Y en Despega Creativo, el primer paso correcto fue identificar roles. O sea, ese para ti es el paso número 1. No quiere decir que el más importante, pero es el paso que le da orden a todos los demás. Exacto, mira, para mí lo que hicimos en Despega Creativo fue muy diferente. Identificamos una audiencia, un nicho, mapeamos nuestra audiencia, mapeamos nuestro cliente, encontramos el dolor, encontramos el mercado, dijimos nos vamos a nichar aquí. Quiero hablarle a emprendedores creativos en etapa temprana y en etapa mediana, es decir, que lleven 1 a 3 años, que vendan menos de $2 millones al año. Les quiero enseñar a escalar su empresa, ¿cierto? Enseñar a vender creatividad, enseñar a hacer que la gente respete su precio, que sus prospectos respeten su precio. Esa era mi propuesta de valor. Después creé una propuesta que era absolutamente irresistible y les voy a enseñar todos mis secretos de cómo se vende creatividad. Monto una marca alrededor de eso, Despega Creativo, vendo coaching, vendo cursos, vendo mi conocimiento, ¿cierto? Le genero resultados a mi audiencia y después de eso detrás de eso tengo unos roles. ¿Quién me va a ayudar a soportar esa oferta y a ese nicho? ¿Sí? Eso me lo va a ayudar. Necesito un trafficker, necesito un digital manager, necesito un COO, necesito una persona que me ayude con customer service y necesito una persona que me ayude creando contenido y pautas. Y me necesita a mí, que yo soy por ahora la cara o la marca personal que está liderando la parte educativa. Y así nace. Desde el día cero nació con eso definido y esa es la razón por la que en nuestro primer lanzamiento lanzamos el Launchpad de ventas para creativos hace un mes y invertimos menos de $500 en pauta y tuvimos 35 clientes de un producto de casi $500. Es decir, esa es la razón. O sea, y la razón es porque entendimos cómo comunicar un problema, cómo entender un problema de una audiencia, ¿sí? Saber que nosotros sí le agregamos valor a un nicho pequeño. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú entiendes la oferta, entiendes tu mercado y después asignas los roles en sus áreas de genio para que te ayuden a llevar los productos al mercado, pues es mucho más fácil, no tienes que pelear contra el destino. ¿O qué tanto tú, en este caso, te identificas con renunciar a tus ideas y no apegarte tanto que a lo mejor dijiste, güey, te tardaste tanto en cambiar de idea que ya se nos pasó el tren? O sea, ¿siempre fuiste así? ¿O cómo lo fuiste aprendiendo? Porque creo que en el tema creativo muchas veces nos casamos con ciertas ideas y queremos quizás hasta morirnos con ellas, ¿no? Claro. Literal. Entonces, en el caso de ustedes veo que sí, que han iterado bastante y lo han hecho muy bien. Pero ¿cómo es ese proceso en el backstage para ustedes? ¿Qué tanto se puede hacer sin tanto dolor o tiene que ser con bastante dolor? Yo creo que puede ser indoloro si uno está abierto al cambio, es decir, la resistencia al cambio siempre irá en contra del avance y de la innovación. Entonces creo que en el caso de Naranja, la razón por la que nosotros siempre hemos cambiado muy fácil es primero porque tomamos decisiones en un equipo y tenemos un conjunto de reglas para tomar decisiones rápidas. Todos los miércoles, hoy por la mañana, hoy estamos grabando el miércoles 13 de septiembre, hoy por la mañana tuve una reunión de socios, tomamos unas decisiones financieras, unas decisiones de contratación, unas decisiones de esto y lo otro, ¡pum!, salen, ejecuten. Que nos dimos cuenta en el mercado, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que matar una línea de negocio después de que intentamos mucho tiempo. Oigan,
nos acabamos de dar cuenta con Daniela que esta línea de negocio pues son áreas de las empresas que no tienen dinero, no tienen presupuesto para pagarnos, matemos esa línea, ¡pum!, muere. Entonces, una de las cosas que tú mencionas, en el mundo creativo, los creativos solemos ser muy apegados a nuestras ideas, a nuestra creatividad, a nuestra forma de pensar. Y creo que nosotros, por tener también algo de background de negocios, empezamos a entender que nosotros necesitamos escuchar al mercado. Y la razón por la que nosotros despedazamos a la competencia, es decir, le pasamos por encima 20 veces, es porque nosotros nos enfocamos mucho en entender el negocio y envolvernos creativos con alto entendimiento de negocio, ¿sí? Y de negocios complejos, como el negocio de la banca, como el negocio de la farma, como el negocio fintech, el negocio de tecnología, el negocio de ese tipo de cosas. Nosotros como creativos los entendemos porque a eso se dedican nuestros clientes. Y si yo entiendo a lo que se dedican mis clientes, yo puedo hablar su mismo lenguaje y adivina a quién le cae el contrato, a la productora que no entiende lo que el cliente está diciendo y que no sabe hablarlo en su mismo lenguaje, o a la productora que sí lo sabe. Pues a la que sí lo sabe. Y esa ha sido la razón por la que nosotros hemos ido iterando continuamente la manera en que nosotros vamos tomando decisiones de nuestros pivotes de negocio y construyendo la propuesta de valor de la empresa. Pero no sé si esa era la respuesta que estabas buscando, no sé si o yo no entendí la pregunta. No, sí, digo, o sea, a la hora, por ejemplo, digo, sobre todo en las etapas de arranque, de decir, vamos a probar la idea de Santiago sobre este nicho, este cliente, vamos a buscar esto. Una vez que ya sabes que no funciona, o sea, qué tan fácil era como renunciar a esa idea en el inicio, donde no había mucho contexto, no hay mucho antecedente, sobre todo en una industria que sigue siendo nueva hasta cierto punto en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica. Esa era mi pregunta, o sea, ¿qué tan a ustedes les costaba en sus inicios renunciar a las ideas que decías, quizá esta idea no esté lista o quizá el mercado ni siquiera exista para esta idea? Claro. Mira, para nosotros era muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos tanta frustración de que la anterior cosa no había funcionado, que yo creo que hay una curva de tú, mira, cuando uno recién empieza, uno es más apegado a sus ideas. Y a medida que vas viendo el mercado cómo responde y te das cuenta que no haces dinero, las cuentas se acumulan, la deuda se acumula, tú empiezas a pegarte menos a tus ideas porque tienes que alimentar a tu familia. Tienes que crear riqueza, y si no lo estás haciendo, pues si esto no está funcionando, creo que la terquedad, definitivamente hay emprendedores tercos, nosotros nunca lo fuimos. Nosotros siempre hemos sabido como, si por aquí no es, vámonos de acá. Por eso hemos iterado tanto nuestra oferta de cara a las grandes marcas. Sin embargo, nosotros nunca hemos tenido ese problema como de... Manu siempre dice una frase de kill your babies. Nosotros matamos a nuestros bebés cuando hay que matarlos. Kill your babies, no te apegues, don't get attached to your babies. Mátalos, decapítalos como los espartanos, así enfrente de todos en el acantilado. Nosotros nunca hemos tenido problema con eso, y creo que el balance de cualquier emprendedor en la etapa temprana es eso. El balance de cualquier emprendedor es entender en qué momento estás siendo terco y en qué momento simplemente estás perseverando y te falta una milla extra para llegar a la meta. ¿Cierto? Ese típico meme ilustrado de el fulano excavando en el suelo y se rinde a un hachazo, a un picazo de llegarle a los diamantes. Yo creo que muchas veces hay muchas variables que nos dicen el mercado está listo o no. ¿Qué es lo que pasa? El mercado no estaba listo para el podcast cuando nosotros empezamos. Pero nosotros corrimos con un montón de suerte, y éramos como emprendedores, teníamos mallas de seguridad, ¿sí? Como en los circos. Nuestros papás, nosotros veníamos de un contexto privilegiado, relativamente, no son contextos de multimillonarios, pero nuestras familias venían de contextos relativamente privilegiados en el sentido de que yo tenía una casa, yo tenía donde dormir, tenía que comer, ese tipo de cosas, ¿sí? Unos más que otros, pero igual, en mi casa la situación era hay que lograrla, o sea, no hay plan B. Entonces, por eso igual creo que nosotros nunca estuvimos tan metidos en terco hasta que la saque, sino que cuando nosotros ya estábamos en las últimas, cuando tomamos la decisión de hagamos podcast para corporativos y para grandes marcas o para marcas, pues en ese momento la cosa hizo clic, ¿cierto? Y empezamos a tener unos clientes enormes en muy poco tiempo, y eso inmediatamente nos dio otra vez gasolina emocional y financiera. Y ahí arranca naranja, pero nunca hemos sido apegados a nuestras ideas, la verdad. ¿Qué fue lo que le dio seguridad al cliente como para el primer
Contrato, primer acuerdo donde cayó el dinero, es decir, si volteas atrás, dices tú, bueno, es que esto que le comunicamos, esto que le entregué, esto que pasó en esa primera reunión, fue lo que detonó a lo mejor mucho de la confianza que nos daba para acercarnos con otros clientes. Es decir, tú, ahora sí que el best practice ahora sí que en la primera oportunidad. Ya. Mira, yo creo que con nuestro primer cliente pasó algo y es que nosotros demostramos valor muy rápido, ¿sí? O sea, tratamos de hacer cosas antes, muy rápidas, ¿cierto? Pero más que todo es que nosotros sabíamos que este primer gran cliente iba a generar un efecto dominó tan grande y era una marca tan reconocida en Colombia. En ese momento solo operábamos en Colombia, ahora es todo LATAM, pero en ese momento solo Colombia. Era una marca tan reconocida que dijimos, necesitamos entregarle la vida a este cliente y poner todo nuestro talento al servicio de esto y casi que regalarnos. Mira, las tarifas que nosotros cobramos en esa época son 8 veces más bajas que las que cobramos hoy por episodio, digamos, o el fee mensual de ese cliente era mucho más bajo. ¿Qué pasó? Nosotros nos ultra regalamos, demostramos un montón de valor que empezamos a hacer una transición de ser una vitamina a ser un analgésico donde ya esta marca no se podía quedar sin nosotros y ahí después empezamos a renegociar, a crecer la cuenta, a subir los precios, pues porque ya estábamos en una posición de poder en el buen sentido, ¿cierto? Porque ellos también recibían mucho valor, pero ya decíamos como, ok, ya te demostré que esto funciona, que esto es una locura, que lo hacemos muy bien, ahora sí, o sea, ahora sí pongámonos serios, ¿no? Como ya te gustó ser mi novia, ahora vamos a ser esposos, vamos a ser marido y mujer, no sé. Entonces creo que eso fue lo que pasó. Creo que nosotros, cuando el efecto dominó, yo hablo mucho del efecto dominó y es cómo nosotros compramos clientes grandes que generen un efecto dominó y nos lleven a otros clientes. La rentabilidad que ha tenido en el largo plazo, ese gran cliente por el que nos regalamos al comienzo y lo tratamos de comprar, es decir, esto fue soborno emocional, vamos a entregarnos con la vida y con el alma y eso ha generado un efecto dominó que nos ha llevado a clientes gigantescos, es decir, a ese cliente le podemos estar facturando más o menos unos $200,000 al año, que nos ha traído clientes a los que les facturamos otros cientos de miles. Es decir, solo porque ese cliente compró y generó ese efecto dominó o ese ripple effect que nos llevó a otros lados con el menor de los esfuerzos. Entonces, eso fue el valor desproporcionado en etapa temprana. A ver, hablas de valor, un valor brutal y generoso con este primer cliente. Si me pudieras platicar a detalle qué es lo que, cómo se veía ese valor en ese primer cliente, digo, para que nos quede un poquito más claro. Mira, ¿qué es? O sea, para mí, o sea, la fórmula de valor es decir, a ver, lo que nosotros hacíamos era, nosotros les hacíamos todo a ellos, es decir, entonces una de las cosas que hacíamos era tener un servicio 360, ¿cierto? Ellos no tenían que hacer nada, solo buquearnos entrevistas, no tenían que hacer nada, le tenían que enviar 8 correos, pero tenían que enviar 4 correos al mes y nosotros hacíamos todo el resto, todo el resto. Segundo, el valor es percibido, el valor es subjetivo. Entonces el valor tú lo comparas con precio versus valor agregado. Nuestro valor agregado era muy grande, pero nuestro precio era muy bajo. En ese momento nuestro precio era realmente bajo porque estábamos en esta actitud de vamos a comprar este cliente, es decir, tenemos que engancharlo. No nos importa hacernos ricos aquí. Aquí no, este no es el momento de hacernos ricos, de hacernos millonarios. Este es el momento de cerrar un cliente que quede tan atornillado a nosotros que nunca se quiera ir. Entonces lo que hacemos acto seguido es precios muy bajos, ¿cierto? Segundo, nosotros nos encargábamos de absolutamente todo, teníamos un alcance desproporcionado, el alcance de nuestro contrato era desproporcionado, al menos durante el primer contrato que firmamos. Otra cosa es que el cliente nos percibía como si él fuera el único cliente, y efectivamente lo era el único cliente. Entonces lo tratábamos como al único porque era el único. Hoy en día, en Naranja Media, nosotros tenemos un valor corporativo, un valor de la compañía, un valor cultural dentro del equipo y es todos los clientes se tienen que sentir atendidos como si fueran el único, ¿sí? Todos los clientes tienen que sentir que nosotros estamos dispuestos a saltar enfrente de las balas por ellos. Entonces, si tú juntas esas 3 cosas, eso genera mucho valor, ¿cierto? Y por otro lado, a nosotros nos pagaban X dólares por un episodio, ¿cierto? Y nosotros entregábamos episodios que hubieran costado o que valdrían el triple, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que tú te compras un plato de carne con unas papas chips y eso te cuesta $50. Pero tú pagas esos $50, pero el chef te dice, por cortesía de la casa o lo que sea, y te trae 2 platos iguales, te incluye el postre y una botella de vino.
Eso es lo que sentía nuestro cliente, que nos estaba, o sea, el cliente yo creo que incluso él nunca lo dijeron en voz alta, pero yo creo que podían sentir como los estamos robando, nos están dando tanto que ya se siente injusto. Entonces por eso la conversación después para subir precios fue una conversación que duró 5 minutos. Oye, tú ya viste que yo agrego todo este valor, o sea, ya para el otro año no te puedo sostener esas tarifas, si queremos seguir haciendo lo mismo, eso cuesta el triple. Santi, obviamente sí, o sea, nosotros sabíamos que esta conversación se venía, dale, sin problema, yo ya mismo lo meto en mi planeación de presupuesto. Fin. ¿Por qué? Porque era desbordado. Entonces yo creo que esos 3 elementos ayudan mucho a, entrego más de lo que me dan, o sea, entrego mucho más de lo que me pagan muy poco versus lo que yo entrego, al menos en esta etapa hay que aclarar, esto no es para hacerlo con todos los clientes, esto es para cerrar tu primer gran cliente que genere un efecto dominó en la industria y te lleve a sentarte en otros lugares privilegiados para poder cerrar otros clientes. ¿Vale? Esto no hay que hacerlo con todos los clientes, al contrario. A todo el mundo siempre hay que mantener tarifas altas porque la creatividad es costosa. Entonces eso fue lo que hicimos básicamente. Oye, Santiago, platicando con tu gente, hablamos como de muchos superpoderes que ellos notan en ti, pero, y en general, pero si te lo preguntara a ti, ¿cuál es tu superpoder al que acudes nada más cuando es necesario, que no lo explotas, o sea, que sí lo explotas, pero que sabes que no siempre es necesario, pero cuando acudes él va a funcionar y va a pegar, hablando en términos no nada más como emprendedor, sino en general, ¿cómo ves cuál sea tu superpoder como para lograr lo que tú te propones en general? Digo, eres como de muchas metas, muy ambicioso, después muy creativo, después como muy business, driven to business. ¿Cuál crees que sea tu superpoder? Así que dices tú, nomás si me tienen que dejar nomás con este superpoder, este es el que me quedaría. Yo creo que yo me quedaría con... A ver. Déjame pensar, es que si me dices elige solo uno, no digo que estoy desbordado de superpoderes, pero quiero saber si me toca volver a empezar, ¿cuál sería el superpoder con el que me quedaría? Definitivamente, yo creo que sin lugar a dudas hay algo. En Colombia le decimos don de gentes. No sé si eso tiene sentido en toda Latinoamérica. Don de gentes es la facilidad para caerle bien a las personas. O sea, y creo que eso es una mezcla, ese superpoder se divide en dos y es mi capacidad de comunicación y mi capacidad de relacionarme yo creo que es muy por encima del promedio, muy por encima del promedio. Tanto así que en un momento, en Naranja Media, cuando nosotros preguntamos que por qué nos habían comprado, en una etapa temprana, todo el mundo decía, Santi, te compramos a ti. Tú me hubieras podido vender llantas, empanadas, sándwiches, me hubieras podido vender lo que sea y yo te lo hubiera comprado a ti, porque te adoramos, es decir, o sea, somos amigos y nos habíamos visto en 3 videollamadas. Entonces creo que mi capacidad de acelerar mi relacionamiento con las personas auténtica y honesta y transparentemente, yo me quedaría con ese poder, es decir, y eso va pegado digamos, como va pegado en comunicación asertiva, en comunicación persuasiva, en comunicación efectiva. Eso está dentro del relacionamiento. Yo definitivamente, mis socios a veces tienen como la capacidad de hacer amigos, la capacidad de caer bien, la capacidad de que la gente me quiera. Yo soy muy, en la literalidad de la palabra, yo me considero una persona amable siendo en el diccionario fácil de amar. Entonces, pero digamos en contextos de negocios, porque de pronto, no sé, mi exnovia no cree que yo sea fácil de amar, claramente, pero pues, pero pues me hago entender, es decir, eso me facilita, eso me abre demasiadas puertas, ¿cierto? Saber desenvolverme socialmente me ha abierto un exceso loco de puertas. Entonces yo me quedaría con ese. Hay otros que son habilidades y skills, pero creo que ese superpoder es muy difícil de volver a entrenar, ¿sí? Porque si tú me dices, no, es que yo soy muy bueno vendiendo, sí, pero pues yo después lo aprendo a vender y aprendí a vender es una habilidad como cualquiera, hacer negocios es una habilidad como cualquiera, saber hablar es una habilidad como cualquiera, pero tener la actitud y tener la energía y ese magnetismo para poder abrirte puertas solo por tu relacionamiento, porque caes bien, porque la gente te conoce y te quiere ayudar, porque la gente te conoce y te quiere elevar. Dicen, pucha, ¿dónde metemos a Santiago? Que es que, o sea, no saben qué hacer conmigo porque nos caemos bien, hacemos clic rápido, genero química rápido con la gente. Entonces creo que hay algo, lo que yo llamo en don de gentes, lo que decimos en Colombia, don de gentes,
esa química que creo que eso no lo reemplazaría porque todo lo otro se puede leer y aprender de un libro, de un curso y de un entrenamiento. Oye, ¿y cómo crees que en tu caso lo has aprendido? Digo, suele pasar que en estos casos, cuando es algo a lo que naturalmente tú sientes que tienes esa habilidad y como la mencionas, es muy fácil de ver, es muy fácil de percibir, de cómo crees que lo aprendiste o de quién tomaste ejemplo para todo esto. Yo creo que hay dos grandes ejemplos de donde yo saqué esta forma de ser con las personas. La primera es un tío mío que tuvo un rol también muy paternal en mi vida. Le decimos en la casa del tío Coco. Yo siempre desde chiquito me crié viéndolo hacer negocios, viéndolo tener reuniones, viéndolo reunirse con socios, viéndolo reunirse con su familiar. Siempre fue el centro de atención de él siempre fue el núcleo de la familia donde todos orbitábamos alrededor. Y la forma en la que mi mamá se relaciona, por ejemplo, también se relaciona con las personas y genera conexiones tan rápidas. Y es muy impresionante como tú no has visto que existe gente que dice como, oye, es que yo no te conozco, pero siento que te puedo contar todo. Sí. Mi mamá tiene ese mismo magnetismo y esa misma energía. Y ahora, cómo me desenvuelvo yo socialmente, grandes de mis inspiraciones han sido mi mamá y mi tío lo han hecho de una manera impresionante. Y yo siempre desde chiquito, como una esponjita, me iba llevando esa forma de ser auténtica, siendo de una sola pieza, ¿sí? O sea, sabiendo leer muy bien la habitación, ¿cierto? Si estoy en una habitación así, yo me comporto así, o sea, yo sé que uno tiene que adaptarse, uno tiene que ser camaleónico, pero uno tiene que ser una sola persona, con un solo set de valores, un solo set de principios y ser como dice mi socio, ser de una sola pieza. Y creo que o sea, mis inspiraciones fueron ellos dos probablemente, o sea, yo emulé y modelé mucho mi personalidad viéndolos a ellos moverse, comunicarse y relacionarse con el mundo. Oye, ¿qué tanto de ese peso de don de gente, de esta habilidad para relacionarte de una manera más genuina, creo es la palabra, le das como peso a ser un buen vendedor? Porque para mí, digo, siempre me he sentido más cómodo en este mundo de las ventas o en el área comercial, que como dices tú, o sea, tiene una vertiente de comunicarte, saber hablar en público, relacionarte, todo esto. ¿Qué peso le das Sí. este don de gente a lo que pues hoy en día es tu rol en el área de dirección comercial dentro de la compañía? Porque creo que es un idioma muy similar. Claro. Mira que respecto al don de gente dentro de una empresa, uno diría, entonces Santiago es súper buen líder. Y al contrario, o sea, yo soy el peor líder de la empresa. Pero cuando nos llevamos a ventas, yo creo que todo el mundo debería ejercitar el músculo de socializar y de generar, de tener ese don de gente, de tener una habilidad para relacionarse a altas velocidades con personas, porque la gente solo le compra a gente que se parece y gente a la que confía, ¿cierto? Si yo confío en ti, Mario, yo te compro. Independientemente incluso si tu producto no es el mejor del mercado o si tu servicio no es el mejor del mercado, te compro a ti porque nos conocemos, porque compartimos valores, porque nos parecemos y porque en últimas confío en ti, ¿sí? Entonces por eso la confianza va atada a la capacidad de tener un poder de relacionarte rápido. Y no estoy hablando de relacionarse rápido de entramos a una llamada de ventas, entonces, hola Mario, y entonces, ¿cómo está el clima por allá? No, o sea, no, es autenticidad, o sea, hablen, si algo no le pasó en el día, mira, en todas mis llamadas, yo siempre pregunto que en dónde están, les pregunto, les cuento de mi día, ellos me cuentan de su día, les cuento cosas específicas y no cosas genéricas, ¿sí? Es decir, este tipo de cosas de ser genuinos es importantísimo, hacer halagos, halagar a las personas sin tener que adularlas y lamerles el rabo, sino que en realidad auténticamente hacer halagos, ese tipo de cosas también funciona mucho, pero digamos que sin entrar a la técnica, tiene definitivamente mucho que ver. Tiene definitivamente mucho que ver. Una gran cantidad de nuestros primeros clientes y todavía muchos clientes se cierran no solo porque nuestro producto es extraordinario y nuestros servicios son extraordinarios, sino porque yo soy un gran vocero de esos productos. Y yo estoy, o sea, y yo me relaciono con las personas para poder entender cómo ayudarlos y para poder entender cómo entregarles valor a través del producto que vendemos en Naranja. Entonces, creo que definitivamente uno no tiene, y para esto no hay que ser extrovertido. Otra gran aclaración.
O sea, el don de gente es saber hablar en público, saber hablar, saber presentar, saber comunicarse, saber crear relaciones con la gente. No tiene nada que ver con extrovertido o introvertido. Yo soy introvertido, o sea, mi disc sale como introvertido. Yo me descargo y yo no genero dopamina en situaciones sociales, pero yo en realidad sí genero dopamina en mi soledad. Entonces, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. O sea, yo tengo un superpoder de socialización y un superpoder de crear amistades rápido, de caer bien, de aportar, pero definitivamente esto no tiene que ver si uno es introvertido, si no están escuchando introvertidos o extrovertidos, nada que ver en la conversación, mejor dicho. Te escuchaba también mencionar sobre la importancia mayúscula que se le debe dar a entender, conocer, profundizar un poquito en los insights de tu audiencia. En términos más allá de los generales, ¿qué es lo que le recomiendas a la gente que nos está escuchando, que no solamente está emprendiendo, sino tiene proyectos side business o que dice, es que la verdad es que siento que esta idea que tengo, puedo lanzarla, puedo probarla? ¿Qué es lo que les puedes decir acerca de los baby steps de cómo es o de qué se trata conocer a tu audiencia? Mira, yo creo que primero hay una regla por la cual hay que vivir, ¿cierto? Y esa regla es, gástate el 80% de tu tiempo, esto es Pareto, gástate el 80% de tu tiempo estudiando a tu audiencia y el otro 20% en técnicas y ejecutando campañas de cara a esa audiencia. Contenido, content marketing, marketing digital, pauta. Es decir, ¿cuál es el gran problema? Que todos cuando entramos a hacer marketing, a hacer redes sociales, a hacer cosas, nos sobreenfocamos demasiado en la técnica, demasiado en la táctica, demasiado en las herramientas, en dominar el algoritmo, en cómo hacerme viral, cómo correr una pauta en Facebook, cómo posicionar mi blog con SEO, cómo hacer keywords, cómo hacer lo otro y esto y lo otro, cómo hacer un funnel. Concéntrense, gasten su tiempo en todas las etapas de emprendimiento. Es decir, esto aplica para la startup, para el scale-up, para el unicornio, para la agencia, para todos. En entender muy bien a su nicho, dolores, motivaciones, qué aman, qué odian, qué frustraciones tienen, qué deseos tienen, qué es lo que quieren lograr, qué roles ocupan en las empresas a las que trabajan, qué roles ocupan en sus casas. Entenderlo absolutamente todo. Porque después, o sea, cuando nos obsesionamos con la técnica y con la herramienta, lo que está pasando es que después cuando salimos a hacer, tenemos una escopeta, ¿cierto? Y necesitamos matar la presa a 1 kilómetro de distancia. Y salimos, cuando nos enfocamos en la técnica, lo que salimos es a hacer francotirador con un shotgun, con una escopeta, ¿sí? Entonces la escopeta te da un alcance de 30 metros máximo. Tú lo que necesitabas era un rifle de francotirador que dispare la bala a 1 kilómetro a 1 kilómetro de distancia. Pero como tú no sabías cuál era el campo de juego, cuál era la cacería, cuál era la presa y a dónde tenías que salir a disparar, pues tú saliste con la primera arma que aprendiste a usar. Ese es el problema. Yo lo que necesito hacer es entender muy bien a mi audiencia y después entiendo cómo le llego, qué canales uso, qué métodos estudio, qué entrenamientos hago, qué libros me leo, qué herramientas aprendo para salir a cazar la presa con la herramienta correcta en el lugar correcto, ¿sí? Herramienta correcta, lugar correcto. En qué llanura voy a estar y qué animal, qué presa, qué lo que sea estoy cazando. Obviamente la analogía de cacería son un poquito poco vegana, pero en realidad me entienden como el enfoque no es tengo que ser un duro en ads de Facebook. En lo que ustedes se tienen que enfocar y en lo que tenemos que ser unos duros, Mario, tenemos que ser los cracks de entender y sacar los insights, porque eso es oro puro. La diferenciación como empresa nace del entendimiento de la audiencia, no nace de tu maestría en la herramienta. Esa parte para mí es clave. Yo creo que por eso, ese sería el primer consejo que yo daría. Otra recomendación que yo daría respecto a esto es, yo creo que nosotros tenemos que experimentar, y esto se lo escuché a Steven Bartlett y lo amé. Y él dijo, él lo dijo en inglés y dice, out-fail y out-experiment the competition. Es decir, tenemos que experimentar y fallar más que la competencia. Y creo que usualmente nosotros estamos tan enamorados de nuestro producto que lo que queremos hacer es sacar un producto perfecto. Y esto ya se ha dicho muchas veces en el ecosistema de emprendimiento, es decir, el perfecto es el enemigo de lo posible. Pero yo sí, o sea, si uno ya estudió muy bien a la audiencia, saquen un primer producto rápido. Necesito empezar a tener información del mercado.
La razón por la que nosotros la pasamos tan mal en Naranja Media mucho tiempo es porque no teníamos información del mercado y estábamos disparando escopetas cuando debimos haber estado disparando rifles de alta distancia, de larga distancia. Entonces, volviendo un poco a, como retomando ese punto, es simplemente sean unos experimentadores frenéticos y obsesivos. ¿Sí? Y cada experimento no tiene que ser el experimento que nos va a sacar de pobres, no. Cada experimento es un experimento que nos ayuda a mejorar un 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Y entonces fíjense que si ustedes hacen 2 experimentos a la semana, en las 350 y algo semanas que tenemos, o sea, ustedes mejoraron en un 200% o en un 200% el producto, la solución, el servicio, el onboarding de clientes, lo que sea que estén haciendo. Entonces, pequeños experimentos en muchos lugares. Oye, y en una empresa que a lo mejor está en su etapa temprana de 1 a 3 años, ¿qué herramientas, digo, hablando en términos muy generales para no quedarnos a lo mejor con una sola, qué herramientas pudieras sugerir que pueden funcionar? Digo, ahorita que te escuchaba, no sé si qué tanto una encuesta, un focus group, un hablarle y levantar el teléfono, hablarle a tu cliente qué fue lo que le gustó, qué fue lo que no le gustó. O sea, ¿de qué manera puedes hacer esa base de datos para lo que sigue, ¿no? Interpretarla y ahora sí encontrar los insights. Pero las, no sé, herramientas para recabar esa información que tú recomiendas. Yo creo que en etapa temprana uno no tiene la infraestructura para pagar estudios de mercado y en general yo nunca pagaría estudios de mercado, pero uno al comienzo lo que tiene que hacer es levantar el teléfono, invitarle un café a la persona y decirle, te quiero preguntar unas cosas durante 1 hora. Así como tú me invitaste a mí a una entrevista, Mario, uno invita a alguien a hacerle una entrevista o o invita a un café o simplemente escríbele, hazlo, o sea, todo lo que sea low cost, lanzar el Google Forms, ábranse una cuenta de Gmail, hacen un forms y se lo mandan a las personas que quieren que respondan. ¿Qué es importante? Independientemente de lo que hagan, primero háganlo en bajo costo, llamen, escriban, pregunten por WhatsApp, pregunten con video, pregunten en los comentarios, hagan un post en Facebook preguntando, manden la encuesta. Lo importante es que las personas que te responden caigan ahí. Lo que muchos emprendedores cometen, el error que cometen es que hacen la encuesta, ¿cierto? Encuesta es una herramienta 100% válida. Hacen un Typeform, un Google Forms y se lo mandan a los grupos de la familia, lo mandan en los grupos del colegio, lo mandan en los grupos de la universidad, lo ponen en algunos grupos de Facebook y lo que tienen es data sucia, ¿sí? Yo necesito disparar esa encuesta necesito mandarla o salir a entrevistar gente que sea de exactamente el nicho que tiene el dolor que yo quiero solucionar, la necesidad o el interés. El problema no es de método, el problema es quién. Casi que en la etapa temprana, en cualquier momento en la empresa, y sobre todo en la etapa temprana, el enfoque es quién. No cómo, no cuándo, no nada de eso, es quién. Por eso las encuestas, cuando fallan las encuestas y las encuestas no nos dan buenos insights, es porque las encuestas se las estamos enviando a mi mamá, a mi abuelita, a mis tíos en el grupo de la familia. Entonces por ahí yo diría eso, es decir, la herramienta que quieran. Nosotros usamos mucho Google Forms, nosotros tenemos en Despega Creativo un equipo que nos ayuda a llamar a nuestros clientes, a preguntarles qué te pareció la sesión, la estás implementando, qué necesitas ayuda, qué más te falta, qué más quisieras ver, ¿cierto? ¿Qué te está pasando en este momento? ¿Cuál es el reto actual? También mandamos Google Forms, tenemos Exceles, de todo. Pero la data de la audiencia es lo mejor que puede haber. Oye, hablando de ustedes y en esta fase en la que ya está Naranja, hablando ya de una época ya post-pandémica, entendiendo que siguen en crecimiento y hablando, como dices tú, desde el aspecto más vulnerable, ¿qué es lo que más duele en una empresa como ustedes, orientada 100% al área digital? ¿Qué es lo que más duele cuando estás creciendo en la fase en la que está Naranja Media? Yo creo que las dos cosas más dolorosas que hay cuando está creciendo una empresa es, primero, lograr estabilizar las finanzas para que vayan acorde a tu crecimiento, ¿sí? Tu flujo de caja, porque nosotros hacemos bootstrapping. Este consejo no es válido para la gente que levanta de fondos de capital,
pero lograr estabilizar tus finanzas con tu crecimiento, ¿cierto? Ajustar tu crecimiento a tus finanzas y no llegar a techos de cristal de nunca podemos pasar más de acá, nunca podemos pasar más de acá en número de empleados, en gastos, en un montón de cosas, en inversiones que hacemos, en experimentos que hacemos. Esa parte es súper dura. Creo que la otra gran parte, o sea, la parte más dura es tener jugadores AAA, ¿cierto? Lo que a nosotros más nos ha costado trabajo es tener jugadores AAA, ese equipo de líderes a los cuales tú les dejas la empresa, te vas a Bali a broncearte las nalgas un año sin teléfono celular y tú vuelves a la empresa y la empresa está igual o mejor. Ese grupo de jugadores AAA es súper difícil de formar y de encontrar. Imposible no, métodos, libros. Creo que hay un libro que se llama One, que habla mucho de los jugadores AAA. No sé si se llama One, pero bueno, el caso es que es importantísimo jugadores AAA. Claro, ¿qué es lo que pasa? Conseguir jugadores AAA cuando tú eres una empresa que no levantó inversión es un poquito más difícil porque tienes que compensar que no les puedes pagar como si tuvieras 20 millones de dólares de tu ronda, de tu serie A de inversión, ¿cierto? Sino que en realidad lo que estás haciendo es usar tu flujo de caja para poder contratar y traer y crecer y formar a esos jugadores AAA. El enfoque, yo creo que desde el día uno tiene que estar buscando, así no los pueda contratar, uno tiene que saber quién es un jugador AAA para que cuando lo podamos pagar, lo contratemos o saber cuál es el arquetipo al que queremos llegar y empezar a formar jugadores AAA para después poder no estar en el negocio, sino sobre el negocio, poder tomarnos vacaciones de un año, poder hacer ese tipo de cosas que son tan geniales como dueños de negocio, ¿cierto? Ser menos empleados de tu empresa y ser más el dueño de tu empresa. Creo que esa ha sido la parte que más nos ha costado trabajo, que sacar la cabeza al otro lado. Ahorita tenemos un grupo de líderes extraordinario. O sea, los socios, los fundadores, por primera vez nos podemos tomar vacaciones sabiendo que la empresa queda en buenas manos, pero formarlos, y muchos es formarlos en lo que tú no tienes y otros es formar a tus clones, ¿cierto? Y cuando tú tienes un clon, inmediatamente tú sabes que lo lograste en algunos casos. En otros casos tú necesitas exactamente todo lo que tú no eres. Entonces creo que el talento, definitivamente la guerra de talento y la carrera por el mejor talento es una carrera que nunca se acaba. Y buscar a los mejores es una tarea insaciable, es súper satisfactoria cuando lo logras, pero es súper frustrante cuando tú te das cuenta que tienes un grupo de niños, como dice mi socia, tenemos un grupo de muñecos sin cabeza que no saben hacer nada, versus tengo un grupo de líderes que la tienen clara, a los cuales le puedo dejar la empresa y me puedo ir. Esas son las dos cosas más duras de esta etapa. Hablas de cuando no hay que hacer clones, o sea, no hay que replicar cosas que a lo mejor no son necesarias. Dame un poquito más de contexto, porque me hizo un poquito de sentido por algo que estoy también yo pasando. O sea, ¿te refieres a lo mejor encontrar también lo que no tiene que ser replicable de en este caso de ustedes? ¿A eso te refieres? Claro. Me refiero exactamente, porque es que ¿qué pasa? Un clon de Santiago, claro, es un súper vendedor, es un súper montón de cosas, ¿no? ¿Cierto? Pero un clon de Santiago también tiene muchos vicios, tiene muchas fallas y a la empresa probablemente le sirve más una persona que llene esas fallas a una persona que represente otra vez mis virtudes. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que entrevistamos a Ricardo de Sigo. Sigo es una plataforma de facturación colombiana que ya está en toda Latinoamérica, es muy grande. Ellos me acuerdo que él nos contaba, mire, mi hijo se gana 10 millones de pesos colombianos. Esos son más o menos $3,000 de sueldo, de salario mensual. Y nos tocó, y la empresa no, o sea, tenía sus finanzas muy desorganizadas. Entonces se robaron al CFO de una compañía, creo que era un CFO de una de las grandes, de McKinsey, de Ernst & Young, de PricewaterhouseCoopers, creo que fue, de PCW, y se lo robaron. Y él era, o sea, el hijo era el CEO, se ganaba $3,000 y a esta persona le tenían que pagar $10,000 al mes. Porque nadie lo que necesitaban no era un clon del CEO, necesitaban todo lo que el equipo directivo no tenía y era saber de finanzas como un monstruo zorro viejo que se sabe todas las jugadas, ¿cierto? Eso era lo que estaba faltando en la empresa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en mi equipo comercial, yo contraté a Catherine. Catherine es nuestra líder del área de SDRs, del área de Sales Development. Yo me di cuenta que Kate, yo la quería convertir en mi clon y todavía hay una parte que yo quiero clonar de mí en ella,
Pero hay otra parte donde no hay nadie más disciplinada, no hay nadie más, o sea, no hay nadie más enfocada en su comportamiento que Katherine. Esta mujer es una máquina de prospección absolutamente triple A. Yo no lo soy. Yo no lo soy. Yo no lo soy. Yo no lo soy. O sea, para prospectar, yo no soy una máquina. Yo soy muy bueno en la prospección tibia, que es referidos, que es contenido, que es un montón de cosas. Pero toda la prospección en frío, ese tipo de cosas, pues yo nunca fui extraordinario porque nunca me daba resultado, pero también era porque yo no era lo suficientemente juicioso, lo suficientemente enfocado. Y Katherine sí lo es. Y la cantidad de dinero que Katherine le ha traído a la compañía es absolutamente astronómica. Y es el no clon de Santiago, el anti-Santiago en muchos aspectos. Entonces yo creo que va por ahí. Muchas veces el siguiente paso, mira, a mí me encanta una frase que dice, lo que nos trajo aquí no es lo que nos va a llevar allá. Lo que nos trajo aquí es todos improvisando, todos haciendo lo mejor que podemos, todos tratando de hacer lo que menos mal, lo que el destino nos decía que tenemos que hacer, reacomodándonos en nuestros roles, digamos, improvisando la empresa en muchos aspectos, ¿cierto? Pero lo que nos va a llevar a la empresa que vende $10 millones al año en podcast o como agencia de contenidos para grandes compañías, probablemente no es lo que nos trajo hasta acá, no son los procesos que nos trajeron hasta acá, no son los clientes que nos trajeron hasta acá, no son las metodologías que nos trajeron hasta acá. Entonces, creo que siempre cuando miremos hacia adelante y juguemos un juego de horizontes, ¿cierto? Y es horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, lo que tenemos que entender es que todos los horizontes, o sea, H1, H2, H3, todos esos horizontes van a cambiar en los prerequisitos de habilidades, conocimientos, sistemas y procesos que tiene la empresa para llegar allá, ¿cierto? En lo comercial, en marketing, en liderazgo, en operaciones, en finanzas, en todo. Entonces yo creo que uno no puede perder el hambre de ser un aprendedor infinito, de ser un infinite learner, de ser una persona que aprende todos los días, porque si no, o sea, caducarte en la era de ChatGPT es muy fácil, brother, muy fácil. Yo me acuerdo que ahorita en Inbound, Dharmesh, el cofundador de HubSpot, decía, la gran pregunta, yo como marketero, ¿la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? Y él dijo, no, pero alguien que sepa usar inteligencia artificial sí te va a quitar el trabajo. Y todos estamos obsesionados con aprender a usar ChatGPT, aprender a usar DALL-E, aprender a usar Midjourney, a hacer automatización, un montón de cosas, ¿cierto? Las personas que, por ejemplo, en el caso particular de esta época, entre 2023 y 2024, los que se enfoquen en aprender e integrar inteligencia artificial en sus procesos, no reemplazando gente ni nada, simplemente complementando habilidades, definitivamente se van a llevar por encima de la competencia. Entonces, por eso, hoy es inteligencia artificial, mañana será otra cosa, pasado mañana será otra cosa. Pero definitivamente, cuando yo no necesito, o sea, si yo no me estoy clonando, está bien, yo lleno los espacios de lo que no tengo, pero también tengo que llenar los espacios de las habilidades que yo no tengo, porque mi capacidad de ganar más está directamente proporcionalmente relacionada con mi capacidad, con mis habilidades, ¿cierto? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto gana un diseñador gráfico recién graduado? No sé, $20 por hora, digamos. Si este diseñador aprende ilustración a mano, ahora gana $30 por hora. Si este ilustrador ahora aprende a hacer animación, ¿cierto? Ahora gana $80 por hora. Si ahora aprende a hacer animación 3D, ahora puede ganar $300 por hora. Y si aparte de todo tiene habilidades de dirección y de filmmaking y de producción de video, puede ganar $800 la hora. Es lo mismo. Si él se hubiera quedado como él, o sea, simplemente yo tengo que ser un muy buen ilustrador, se quedan $30 la hora. Entonces creo que también nuestro earning capacity va creciendo a medida que nosotros vamos trayendo tanto habilidades empresariales, es decir, habilidades como empresa, o sea, Naranja Media es capaz de hacer esto, ¿cierto? Nosotros desde hace un tiempo nos dimos cuenta que nuestros podcasts narrativos no solo debían ser en audio, sino que los podíamos ofrecer, vender y ejecutar en video también, en video animado, ¿cierto? Entonces ahora vendemos video podcast narrativo. Un podcast normal lo vendíamos en $3,000, un video podcast narrativo lo podemos vender hasta en $7,000. Simplemente porque ahora tenemos la habilidad de hacer animación y de hacer videografía. Ahí está, yo creo que va por ahí. Hablamos mucho de este cambio, o bueno, más bien educar o evangelizar lo que es el podcast y cuáles son las grandes ventajas para las marcas, para la audiencia y para todo el ecosistema. Hoy en día seguramente eso no se ha dejado de lado. Creo que el ecosistema ya está un poquito más
receptivo, al menos de este lado lo veo así, pero sí, les sigue pasando que se acercan marcas diciendo, oye, me encantó lo que hiciste con Bancolombia, amé lo que hicieron con Novartis, me voló la cabeza lo que hicieron con Nubank, pero la neta no entiendo cómo me puedo, o sea, lo quiero, pero no sé cómo lo quiero, es decir, o sea, quiero lo que tú tienes, Santiago, dámelo, pero no sé de qué manera me puede servir. Digo, esa sería una conversación muy positiva porque ya el cliente Claro, viene listo, pero ahorita claro. que sigue, que mencionas esto de prospección, es decir, de la búsqueda de clientes afines a la marca, a Naranja, no sé qué tanto te pase y si te pasa, si tu discurso también ya cambió a hace 4 o 3 años de cuando están en este camino de evangelizar lo que es el podcast. Bueno, yo creo que sí ha cambiado mucho en varias partes y es, no sé, la llegada de Spotify hizo que el podcast se volviera mainstream como un canal más. Es decir, hoy en día hacer podcast, la decisión de una marca de hacer podcast es como la decisión de una marca de meterse en YouTube. Es simplemente una apuesta de contenido en un canal. Punto. No es como podcast, ¿qué es eso tan raro? Ciencia de cohetes, eso es magia negra, ¿cómo así que audio en internet? En realidad ya no nos pasa eso y eso ayudó mucho. Pero mi pitch se ha cambiado mucho y es, nosotros ahora la razón por la que nos enfocamos en empresas grandes es porque si tú quieres hacer un podcast y mañana quieres vender, pues el podcast no es para ti, a menos que seas una empresa B2B. Nuestros podcasts, o sea, una línea de negocios nuestra es crear contenido en audio, es decir, crear podcast o video podcast para marcas B2B que tengan, que sus tomadores de decisión sean enterprise level sea difícil de llegarle a estos tomadores de decisión. Es decir, haz de cuenta, no sé, Oracle le vende a directores de TI de las grandes empresas del mundo, ese tipo de cosas, a ellos les vendemos y nosotros nos enfocamos en estrategias de podcast para poder hacer generación de demanda B2B de alta complejidad, digámoslo, es decir, con tomadores de decisión de alto nivel. Pero, pero si tú eres una marca de consumo, una marca B2C, si por ejemplo Bimbo me dice, perdón, Bimbo me dice, quiero hacer un podcast para vender más pan, yo inmediatamente voy a colgar el Zoom. O sea, oye, creo que nosotros no hacemos match. Si quieres hacer podcast para contarle al mundo la cultura de Bimbo, contarle qué tan sostenibles son, hacer cosas de marca, hacer branding y awareness y posicionamiento, cool, te ayudo de frente. Pero si tú me dices, este podcast en el primer mes tiene que ayudarnos a vender más pan, muy difícil tirando a imposible. Entonces, entonces en realidad se ha cambiado, el pitch ha cambiado, más que el pitch y más que el mercado haya cambiado, cambió, nosotros nos volvimos más exigentes en los clientes que recibimos. Entonces, nosotros ya no le vendemos a todo el mundo y nos metemos en problemas porque la gente espera que vendamos más pan con el primer episodio y eso es imposible. Entonces, nosotros ya no le vendemos a esas empresas, número uno. Solo a las empresas que quieren vender más, solo les vendemos a las B2B y Okay. que venden tickets altos, o sea, empresas que venden tickets de mi ticket promedio es de $20,000 por cliente, $100,000 por cliente. Esas son las empresas nuestras. Ahora, piensa en esto. El podcast sigue siendo un nice to have en el mix de marketing de una compañía. A menos, a menos que ese podcast esté integrado en un ecosistema y una estrategia de contenidos que genere captura de leads, que genere captura de correos, que genere captura de contactos. Es decir, lo que nos dimos cuenta y la razón por la que nuestras propuestas suelen ser las propuestas que nuestros clientes se llevan por encima de las de los competidores es porque nosotros entendemos cómo proponer algo más allá del podcast. Si yo solo soy productora, compito, me vuelvo commodity. Pero si yo soy productora, consultora, estratega, marketera, si yo hago yo hago todo el combo, yo soy full stack, o sea, nosotros somos una agencia de podcast full stack. Es decir, nosotros hacemos todo desde la producción hasta el marketing y hasta la monetización y estrategia de negocios embebida en los KPIs de la marca. Esa es la razón por la que yo me llevo, cada vez que yo entro a una licitación privada, yo me los llevo a todos, es por eso. Entonces Oye, la conversación no cambió, Mario, cambió qué tan exigentes somos nosotros, cambió la rúbrica de cómo nosotros calificamos a nuestros potenciales clientes, más bien. ya, ya. Sí, porque a lo mejor puede llegar un cliente B2B, pero que a lo mejor no tiene muy claro para qué necesita Claro.
el podcast y ahí la conversación seguramente sí se abre, ¿no? Decir, bueno, mira, puede ser una estrategia de comunicación, puede ser posicionamiento y eso te va a ayudar para esto. Ahí a lo mejor es una orientación o una guía, más no este cambio como casi que de chip, ¿no? ¿No? Porque eso también cuesta mucho y es mucho tiempo. Y sabes que para complementarte ahí, una de las cosas que nosotros entendimos con la forma en la que vendemos creatividad en este momento es que nuestros prospectos se tienen que ganar el derecho de que yo les haga una propuesta. Entonces tratamos de invertir, o sea, en la manera en que nosotros manejamos una reunión de ventas, invertimos los roles para que ellos nos digan que ellos, o sea, Santi, no, sí, sí lo necesito, pásame una propuesta, queremos verla porque sí lo necesitamos. Muchas veces yo digo, no lo necesitan, y ellos, Santi, sí. Y yo les digo, ¿por qué? Por esto y esto y esto y esto. Si ellos lo defienden, es mucho más fácil que se cierren. Eso lo dice mucho Blair Enns en su libro en un libro de Winning Without Pitching, un libro espectacular. Oye, a ver, ¿Qué ibas a decir? ejemplifícame un poquito entonces, o sea, cómo se dan esa clase de conversaciones eh, de inicio respecto a cómo es este criterio que que tienen ahora para atraer ya las marcas con las que trabajan. Es decir, me imagino que ya tienen como hasta un diagnóstico de inicio para ver si sí pueden tener la conversación, pero a partir de ahí, ¿cómo es esa conversación? A partir de ahí, a partir del diagnóstico, o sea, ¿quieres que te ejemplifique a partir de qué etapa del proceso? Yo creo que después de ustedes tener el criterio de que sí pueden sentarse a ver si pueden trabajar juntos. No, si sí pueden sentarse a trabajar y yo ya califiqué todo, simplemente es hacerles una propuesta Ok, irresistible basada en exactamente lo que ellos me dijeron que quieren ver, ok. en exactamente los dolores, necesidades, intereses, retos que tienen. Si yo, ese es el 101 de una venta consultiva y es vender basado en lo que la gente necesita y no vender basado en tu producto. Entonces es muy diferente vender aires acondicionados a vender consultoría de contenidos. Para yo ser consultor de contenido necesito entender cuáles son tus retos, Mario, y ahí es que yo te vendo. Entonces, después de que yo ya los diagnostiqué, ahí yo ya les hago una propuesta. Antes no. Entonces, mira, o sea, de las 10 reuniones a la semana que yo tengo comerciales, yo descalifico a la gran mayoría, al 70% por lo menos. Los descalifico porque ellos no tienen el dinero para pagar, los descalifico porque realmente no me necesitan. Y yo se los digo, los descarto porque, por ejemplo, no tienen, hay cosas mínimas que nosotros buscamos en nuestros clientes, ¿cierto? Tamaño, disposición a quedarse, disposición a hacer varios episodios, que esto sea una estrategia a largo plazo. Entonces, yo creo que va por ahí. No sé si te estoy respondiendo la pregunta o no entendí bien, pero... Sí, o sea, o a lo mejor, bueno, a lo mejor quizá no la hice bien porque lo que quería como tener luz es, ahorita que mencionabas de las preguntas que les haces tú de por qué me necesitan a mí, eso se da en el diagnóstico, o sea, una vez que ya todo va fluyendo, En el diagnóstico. ok. Y En el en el diagnóstico. diagnóstico tú empiezas a preguntar como que qué es lo que busca la empresa de ustedes o hacia dónde están alineados ellos en su plan de marketing o de medios o cómo son esa clase de preguntas. En realidad no. Las preguntas, mira, las preguntas que yo hago siempre, o sea, una sesión de diagnóstico es mucho más que esto, pero yo les pregunto, por lo menos yo necesito entender cuál es el objetivo que tienen, necesito entender por qué no han logrado eso que quieren lograr, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los obstáculos? Necesito entender qué tiene que pasar para que se solucione el reto que tienen o lo que quieren lograr y necesito entender cómo van a medir el éxito y cómo se ve ese escenario ideal. Si ellos me dicen esas tres cosas, yo tengo toda la información para saber, ¿cierto? Yo capturo la información para entender sí o no cuaja o sea, califica. ¿Sí? Y yo entiendo si les duele lo suficiente como para pagarme o simplemente lo pueden solucionar en un año y no pasa nada. Hay una regla Sandler. David Sandler es como el gran gurú junto con Dan. Dan es mi co-host en Máquina de Ventas. Ellos fueron mis primeros mentores en temas de ventas. Y hay una regla Sandler muy popular que dice: tu valor como vendedor está en tu capacidad, no en tu capacidad de cierre, sino en tu capacidad de extraer información. Porque si tú extraes la información correcta, tú vas a terminar cerrando. Entonces, por eso hay que preguntar estas cosas. O sea, ¿por qué yo lo que necesito es que esta otra persona me justifique por qué me necesita? Al menos ese es el mindset con el que yo entro. Entonces, yo con esas 4 preguntas, yo ya tengo mucha claridad.
después hay que validar el presupuesto, después hay que validar operaciones, después hay que validar tiempos, un montón de cosas, pero yo ahí, Mario, o sea, para responder tu pregunta particular, con esas 4 preguntas, yo sé si podemos continuar la conversación o no. Claro, después me puedo enfrentar con que ellos no tienen el dinero para pagarme, ¿cierto? En esa misma conversación trato de calificar el presupuesto y definitivamente me doy cuenta, no, eso no, por ahí no era, esta gente no tiene la plata. Entonces yo lo que estoy diciendo todo el tiempo y lo que hago todo el tiempo, y esto lo dice Blair Enns en su libro, Winning Without Pitching, él dice, kill the engagement. Kill the engagement es mata al cliente, o sea, mata el contrato, mata el deal, ¿cierto? Mata la reunión. Oye, no me necesitas. Santi, sí te necesito. Mario, que no me necesitas. Santi, sí te necesito. Y si ellos lo justifican, ¿cierto? La gente es mucho más proclive a cerrarse y a aceptar términos y condiciones cuando ellos los defendieron antes que tú. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que darle el espacio al cliente de salir a buscar otras opciones, tiene que darle el espacio al cliente de irse. Y yo lo que necesito hacer es no ser un vendedor pushy que está todo el tiempo empujando para el cierre, sino simplemente llegar con la mentalidad de yo estoy aquí es para calificar y para saber si hacemos un match. Hay una probabilidad de que no hagamos match y tengo que estar bien con eso, y tú, Mario, como prospecto, tienes que estar bien con eso. Santiago, hemos hablado de diferentes ángulos, hablando de modelos de negocio, sobre todo en empresas digitales como es Naranja. Esa clase de intensidad que te veo, que la vemos en tu marca personal, yo lo platicaba con tus socios, de cómo eres bueno para monetizar desde, creo que muy joven. Hoy en día lo tienes también ese enfoque en alguna otra área de tu vida, sobre todo en aspectos ya más personales. Es decir, este nivel de profundidad con el que le das y toda esta capacidad de análisis, ¿lo llevas como que a algún otro aspecto de tu vida? La verdad, eh, la verdad, yo creo que no, no tanto, ¿sabes? Yo soy bien intenso con las cosas. O sea, yo me obsesiono con muy poquitas cosas, pero me obsesiono, ¿sí? O sea, yo elijo 2 o 3 cosas con las que me quiero obsesionar, o sea, las ventas de naranja, sacar una nueva empresa, hacer lo que sea, cosas pequeñas, aprender sobre una nueva habilidad. Y me obsesiono nivel sociópata, ¿sí? Nivel no me hablen que estoy en esto. Como ese, yo con muy poquitas cosas en la vida manejo altos niveles de intensidad, es decir, muy poquita amplitud, mucha profundidad con 2 cosas al año, ¿sí? O sea, yo me pongo la meta de aprender algo nuevo al año, de ensayar, de hacer algún experimento nuevo al año con cosas, de mejorar en las habilidades que ya tengo, pero son poquitas obsesiones, ¿cierto? Porque es que si a ti te obsesiona todo, no te obsesiona nada. Y creo que es bueno obsesionarse por las cosas, pero yo creo que en la vida personal, ¿sabes qué, Mario? Ahora que me lo preguntas, yo creo que yo trato de, yo en mi vida profesional y en los negocios ando como a toda máquina, a todo vapor, ¿no? Como, pero cuando me quito el sombrero de empresario, ¿cierto? Y me pongo el sombrero de hermano, hijo, novio, amigo, inmediatamente le bajo el flow, no tengo que meterle tanto análisis, hago lo menos posible, le meto harta pereza, ¿cierto? Harta pereza a las cosas. Es como que, sí, o sea, si alguien más se puede encargar, que se encarguen. Si alguien más compra los tiquetes de avión, cómprenlos ustedes, yo les paso la plata. Yo no soy el que se dedica a si tenemos unas vacaciones, yo no me voy a sentar a planear las vacaciones, a mí eso me da foco. Entonces, fíjate cómo yo, o sea, en mi vida personal, creo que con el ejercicio, yo he sido muy, digamos, con el entrenamiento físico, yo sí soy bien intenso, ¿cierto? O sea, tengo un coach, tengo un programa de calisthenics, tengo que hacer esto todas las mañanas, tengo que hacer esto todas las tardes, yo soy sagrado con mis hábitos, ¿cierto? Son hábitos sencillos, pero son hábitos sagrados. Yo no los renuncio. Así hoy tenía gripa, Mario, hoy tengo gripa, si me lo oyes en la voz, estaba despedazado, trasnochado, dormí mal, pero adivina quién no se saltó el ejercicio. Ahí está, lo puedes ver, te lo puedo mostrar en mi Coso Fitness, ahí hice mi ejercicio. O sea, hoy marcamos el objetivo cumplido, cerramos todos los circulitos, me falta caminar un poquito. Entonces,
Es decir, para mí las cosas hay cosas que son sagradas. Son pocas cosas, pero son sagradas, porque si todo es sagrado, nada es sagrado. Entonces, no, en realidad no, como yo me comporto en los negocios, yo digo, imagínate qué mamera sería ser mi novia, yo siendo así de intenso como soy en los negocios, como soy en la vida personal, qué pereza. Entonces, creo que me gusta jugar dos vidas. Oye, ¿y cómo se ve un día normal de trabajo y digo que no fuera fin de semana? ¿Cómo se ve un día normal en tu agenda? Digo, me queda claro cómo eres de hábitos en cuanto, por ejemplo, tu tiempo, pero ¿cómo se ve un día normal? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? Mira, mi alarma suena a las 6 de la mañana, a veces a las 5:40 AM, me levanto, a las 6:30 comienzo a hacer ejercicio, hago calisthenics o high intensity durante 45 minutos porque no tomas tiempo. Después de eso me baño, tomo agua, gracias a Andrew Huberman, gran podcast, gran mentor invisible, salgo a tomar el sol lo más antes de la mañana posible, es decir, si cuando me levanto no hay sol, no, pero si después de tomar ejercicio salgo aquí enfrente al apartamento y tomo sol, o sea, me hago un baño de sol, entro, yo no desayuno, entonces ese tiempo lo uso para aprender algo, para adelantar algún libro, para adelantar algo que estoy estudiando. En general, esa es como mi hora de estudio, ¿cierto? Y a las 9 de la mañana yo ya estoy listo para trabajar. Yo empiezo a trabajar en Naranja a las 9 de la mañana. Es decir, ahí he tenido 3 horas de me time, de tiempo conmigo, haciendo ejercicio, leyendo, haciendo algún tipo de meditación, escribiendo el diario, algo. No siempre es lo mismo, pero yo respeto siempre eso. O sea, reuniones después de las 9, antes nunca. Entonces después de eso, usualmente las cosas importantes, es decir, las cosas que requieren como toda mi brillantez, las hago de primeras. Entonces, si tengo que hacer una propuesta comercial, ¿cierto? O tengo una propuesta de presentación de propuesta, perdón, si tengo una reunión de presentación de propuesta, todas las agendo antes del mediodía, ¿cierto? Entre 9 y 12 del mediodía, yo agendo esas cosas que necesitan toda mi energía, como mi A-game, como, wow, Santiago en esteroides, Super Saiyajin nivel 2, todo es de 12. Después ahí rompo el ayuno, ¿cierto? Rompo el ayuno, más o menos 18 horas de fasting, almuerzo a las 12:30, me doy una hora de descanso y reanudo más o menos a las 2 a trabajar otra vez. Y hay otra vez una que otra reunión, estas son reuniones con el equipo, hago algunas locuciones, adelanto cosas que pueden ser administrativas de contratos, de cotizaciones, de cosas de baja complejidad. Eh, Usualmente ahora con Despega Creativo doy clases, o sea, las clases que doy, esto pueden ser los martes, a veces los jueves, pero las clases que doy las doy los martes en la tarde. Entonces, por ejemplo, ayer tuvimos una sesión con todo el grupo del Launchpad de ventas para creativos. Entonces, eso sucede en mis noches. Y ya después, otra vez, me time. Leer, jugar Xbox, jugar PlayStation, ver series con mi novia, salir a comer, tener un date con mi novia, salir al parque con esto, ir a visitar a mi mamá, ir a visitar a mi hermano, algo de ese estilo, tipo 5:30, 6. Eso usualmente es lo que pasa. ¿Qué es lo importante? O sea, digamos que mi rutina, si hay algo que aprender de mi rutina, probablemente no es mucho más que simplemente el momento, la mañana es mi momento más brillante. En el momento en el que la gente tenga el momento más brillante es el momento de meter lo más importante. Ese es el momento de hacer deep work, trabajo profundo para sacar las cosas más importantes del día, independientemente de si es lo primero que hacemos o lo último que hacemos. Y lo otro es respetar tus hábitos y respetar tus tiempos sagrados tuyos y de tu empresa o de tu negocio o de tu profesión. Oye, Santiago, Así se ve un día mío. en términos de lo que consumes, digo, sé que eres un devorador de libros, pero acá la pregunta va más allá de negocios, un poquito más en temas de filosofía o de visión de vida. ¿Tienes algún libro que te haya volado la cabeza? De esos libros que quieres recomendar siempre o regalar siempre, pero más allá de negocios, uno un poquito más en el eje de la persona que me puedas recomendar. Claro que sí. Estoy pensando cuál de los dos. Pero Si no los creo dos, que el que yo bienvenidos los siempre dos. recomiendo, el que yo siempre recomiendo y he sido súper intenso recomendándolo, tengo aquí enfrente,
es de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, el sutil arte de que te valga un carajo. A mí me cambió la vida porque a veces uno le importan demasiado las cosas, te importan demasiadas cosas. Y tú te vuelves un superhumano cuando te importan muy poquitas cosas. ¿Sí? Cuando tú give a fuck about so many things, como que tú ya, o sea, a ti te importa un bledo, un carajo, un traste, un churro, muchas cosas, y solo te importan ciertas cosas particulares. Entonces, yo le voy a dedicar, a mí me va a importar, yo me voy a dedicar, yo me voy a responsabilizar, yo le voy a poner atención a muy poquitas cosas. Y hay tantas cosas que no valen la pena, o sea, lo que piensan los demás, lo que piensa mi empresa, lo que piensan mis socios, a mí no, todo eso me vale X, ¿sí? ¿Qué me importa a mí? O sea, el bienestar de mi familia, ¿cierto? El crecimiento de mi empresa y el bienestar y el crecimiento de mi relación. Esas tres cosas es todo lo que me importa. Crecimiento de mi familia, o sea, en patrimonio, en riqueza, en tiempo de calidad. El crecimiento de la empresa, porque si crecemos, damos más y mejor empleo y generamos más patrimonio, y cuidar mi relación. A mí no me importa nada más. Santi, es que en el periódico tal salió una reseña mala de tu primer libro. Yo no he sacado un libro, voy a sacarlo el otro año, pero salió un mal libro, no sé qué, no importa. Ay, Santi, es que no se vendió tal cosa, porque no me importa. Santi, es que no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Mi respuesta por default a todo, Mario, es no. Cuando tú me invitaste a esta entrevista, yo dije, la única razón por la que voy a decir que sí es porque Daniela ya pasó por acá y porque yo como podcastero me hice una promesa a ser el mejor invitado que mis colegas podcasteros tengan cuando me invitan a mí. Yo siempre voy a decir que sí a una invitación de podcast. Está muy chida esa promesa. Qué chido. Entonces yo siempre yo sufrí mucho del otro lado por tener malos invitados, entonces voy a tratar de ser el mejor invitado, generoso, voy a contarlo todo y voy a hacerlo hasta el final, siempre y cuando tenga el tiempo. Claro. Que además casi está muy apretado de tiempo, esta la alcanzamos a lograr. Gracias. Pero esta es la razón por la que dije sí, pero yo en general mi respuesta por default a todo es no, o sea, justifícame porque sí. Oye, algo que recuerdes que te haya costado que te importe un carajo en los últimos años. Sí, por ejemplo, a mí me dejó de importar un carajo lo que opinan, la opinión de las personas, pero sobre todo la opinión de la gente que está cerca a mí. No quiere decir que no los quiera, pero por ejemplo, a mí me importa muy poquito lo que piensen mis socios de mí, por ejemplo. Los adoro, son mis mejores amigos, pero si ellos piensan mal, si ellos quieren que yo soy un ambicioso, si ellos quieren que yo soy no sé qué, si ellos quieren que yo hablo durito, a mí me vale 3 chingados. ¿Sabes por qué? Porque no están en el top 3 de esas cosas. Crecimiento de mi familia, fortalecer mi relación y vender y crecer la empresa. Si no tiene que ver con eso, dímelo, pero no me va a importar. Dímelo, pero no me va a importar. Entonces, esa particularmente, es decir, hacer las paces con mis socios, a veces dicen cosas buenas, a veces no dicen cosas buenas, a veces hablan a mis espaldas, a veces no lo hacen, a veces me lo dicen de frente, a veces no. Y como sea que pase, a mí no me importa. No es que yo no reciba el feedback, a mí me cuesta trabajo. Uno de mis grandes retos en la vida es aprender a recibir el feedback de la gente, pero a menos que sea un feedback que esté relacionado con las 3 cosas que a mí me importan en la vida, me va a entrar por uno y me va a salir por el otro. Ya. Ese es el más reciente. Súper. Santiago, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más. Algo más, ¿sobre qué? Dame pistas, promptéame. Tírame un prompt a ver sobre algo en particular y lo pienso. Normalmente acá cierro con algo que el invitado, en tu caso siendo una persona pública, algún mensaje que quieras compartir con la gente sobre las banderas que representas. Digo, sé que en temas creativos, al menos para mí que estoy de este lado, es muy grato saber lo que hacen, porque me ayuda mucho a tener una guía, un referente, a dónde aspirar de lo que queremos lograr estando de este lado. Entonces yo estoy muy contento como de primero conocerlos, tenerlos acá en el programa, saber lo que hacen. Seguramente vamos a estar cercanos ahora por proyectos que se vienen para Lateral, que son muy afines a lo que ustedes han hecho. Entonces, en ese tenor, a lo mejor algún mensaje que tengas para la audiencia. Sí.
Mira, yo creo que el mensaje es un mensaje que tengo, es una misión que tengo clavada desde hace rato. Y es, yo decidí cambiar desde lo más mínimo como la descripción de mi Instagram hasta lo más importante que es mi dedicación de tiempo, mi inversión de tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. La plata va y viene, el dinero va y viene, pero el tiempo se acaba. El tiempo sí es realmente el único recurso finito del planeta Tierra, del universo. Y yo decidí hacer un ajuste de mis prioridades porque tengo una misión que me ha carcomido por dentro desde hace mucho tiempo y es ver que los creativos del mundo latinoamericano, del mundo en general, pero a mí solo me interesan los de habla hispana, que los creativos no se saben valorar y no saben defender su valor y no entienden que la creatividad no solo es el futuro, sino que la creatividad es probablemente de las cosas más valiosas que hay en el mundo. O sea, para mí la creatividad y la tecnología son las dos cosas que más valor agregan en el planeta Tierra. No hay nada más valioso que eso. Y a mí me duele el estómago, la garganta, el corazón, las piernas, las manos, los ojos, los oídos, el pelo, cuando veo que los creativos no entienden cómo tener negocios satisfactorios alrededor de su pasión creativa. O sea, las productoras de video, las productoras de podcast, las agencias de marketing, las agencias creativas, los freelancers, los copywriters, los escritores, todas las personas que venden su creatividad. Yo odio ese paradigma de que tú le dices a tu mamá que vas a hacer podcast, que vas a hacer videos, que quieres estudiar cine, que quieres estudiar videografía, que quieres estudiar comunicaciones. Y tu mamá inmediatamente lo que piensa, si no te lo dicen las mamás tradicionales, hay muchas mamás como las mías que inmediatamente te apoyan, pero el tradicional, digamos que la mamá tradicional lo que pensó es, uy, este peladito, esta peladita, este niño, esta niña nunca se va a ir de la casa. No, pues ¿por qué? No, pues porque se va a dedicar a hacer videos en internet, se va a dedicar a hacer videos, se va a dedicar a hacer peliculitas en YouTube, se va a dedicar a hacer podcast. Como, ¿qué es eso el podcast? ¿Qué es radio? Entonces, creo que el mensaje que le quiero dar, y si esto le está escuchando un creativo, compártanlo con otras personas porque esto es una misión y es, o sea, tenemos que valorar nuestra creatividad. Quiero que el paradigma de pobreza de los creativos y el paradigma de no somos buenos en los negocios cambie. Los creativos sí podemos saber, entender y ejecutar negocios rentables, podemos repartirnos utilidades, podemos decidir comprar bienes raíces, podemos decidir comprar nuestra casa propia, comprarle casa a nuestra mamá, a nuestra familia, a nuestro perro, con nuestra empresa creativa. Y me carcome por dentro que la gente piense que la industria creativa es una industria muerta de hambre porque es falsa. Porque es falsa. Esto yo solo lo entendí cuando llegué a este nivel en Naranja Media, rompiendo la barrera de los $2 millones, teniendo los clientes que tenemos, facturando lo que facturamos, teniendo los oyentes que tenemos. Entonces, como dicen en México, me caga pensar que la industria creativa no se da el valor que tiene y me caga que no sepan de negocios. Porque no hay que ser genio, no hay que hacer un MBA en Harvard para entender cómo crecer, cómo sostener una empresa creativa y cómo rentabilizarla, vender, adquirir clientes, crecer clientes y tener un flujo de caja, cómo pagarnos el sueldo que nos merecemos. Entonces, al final, eso es simplemente, o sea, ya me pasé de la raya, Mario, y es porque esto me apasiona mucho, o sea, me tiene hypeado, me tiene empepada esta nueva misión que encontré. Y es, yo no sé si yo ya estoy al final de la carrera, yo creo que todavía me falta muchísimo, Mario, pero si yo voy en el nivel 3, de 100 escalones, digamos que de 100 escalones de una carrera exitosa creativa, yo voy en el escalón 20, quizás. Quiero enseñarle a todos los que están en el escalón del 19 para abajo, quiero enseñarles cómo se llega al escalón 20. Y eso empieza con un cambio de mentalidad. La creatividad cuesta, la creatividad es costosa, la creatividad merece precios altos. Ya mismo deberíamos todos duplicar nuestros precios, porque así lo hice durante 2 años seguidos y nadie me dijo nada. Lo único que me hacían era, Santi, mándame la nueva cuenta de cobro. Esa es la nueva misión. Sí, yo sé, de pronto no sé qué tantos creativos escuchen este show, pero si lo escucharon, cuenten conmigo que yo voy a hacer todo lo posible para que el mundo creativo deje de ser percibido como la industria muerta de hambre que se van a quedar infinitamente en la casa de su mamá. Sí, fíjate que es algo que, bueno, tú que estás con el pulso tan cerca de tu audiencia, es algo que a veces que no lo tengo tan en mi radar de cómo se percibe muchas veces las industrias creativas o cuando dices tú quiero vivir como de la creatividad. Y tienes razón, creo que sigue siendo muy necesario cambiar esa mentalidad. Creo yo que la creatividad, justo como la mencionas,
es de los activos que no solo, o sea, más bien han tenido un valor que está creciendo exponencialmente hoy en día y que sí se está valorando cada vez más, pero hay que seguir democratizándola, como dice Daniel Granata. Entonces, buenísimo lo que compartes. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sé que estás muy activo, creo yo que tu red nativa es Instagram, no sé si sea esa. Sí. Mi red nativa es Instagram, @SantiCCalle, calle con doble L, @SantiCCalle, ahí me encuentran. Ahí yo estoy posteando contenido de ventas, de negocios, contenido enfocado a esta nueva audiencia que me obsesiona y es la audiencia creativa. Hablo mucho de ventas. Entonces, ahí me pueden encontrar, me pueden agregar en LinkedIn, Santiago Cortés Calle, Cortés con S. Ahí me encuentran, yo acepto todas las solicitudes, me encantaría conectar por ahí y seguimos hablando, pero sí, esas son las dos. Santiago, muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que la pasé increíble, le traía muchas ganas a esta plática contigo y seguramente seguiremos muy cercanos. Un abrazo hasta Bogotá. Eso. Mario, gracias. Pendiente, cuando necesites el volumen 2, acepto. Y a toda la audiencia, gracias por escuchar este show. Y si creen que esto le puede servir a alguien, compártanlo. Es decir, si hacen parte de la audiencia de Mario, compártanlo con gente nueva para que más gente escuche este show de Mario y escuchen de pronto si aquí hubo mensajes valiosos para ustedes. Genial. Gracias. Sin duda, Santiago es la clase de persona que está dispuesto a compartir todo, pero todo su conocimiento con tal de cambiar la mentalidad de que sí se puede vivir de tu creatividad. Si te gustó el episodio, lo que más nos puede ayudar es compartirlo vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con esta entrevista. Te aseguro, te lo va a agradecer. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Santiago @SantiCCalle y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.